Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día, como nuestro nombre lo dice, este podcast está dedicado prácticamente la mayoría de los episodios a hablar de historia, de Chile, del mundo, de personajes de la historia también de nuestro país. Uno de los personajes que yo diría está centrado en el siglo XIX, pero también su pensamiento ha abarcado el siglo XX, es José Victorino Lastarria. De hecho, la editorial Democracia y Libertad sacó este libro, que es un estudio introductorio, ahí está, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad, y con textos escogidos y seleccionados además con notas de Benjamín Ugalde, que hoy día está con nosotros. Benjamín Ugalde es profesor de filosofía antigua de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ha sido investigador también, profesor de griego antiguo, es decir, tiene un amplio currículum y, como decíamos, ha participado de este estudio introductorio del pensador del siglo XIX, José Victorino Lastarria. Le damos la bienvenida a Benjamín y gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Hola Armando, no, muchas gracias a ti por la invitación a hablar acá de este libro que hemos publicado acerca de José Victorino Lastarria, así que feliz de estar acá. Bueno, antes de hablar del libro, me gustaría hablar de este proyecto, de esta editorial, Democracia y Libertad, porque tú eres parte de ella también. Me gustaría saber cómo nace esta idea, este proyecto y por qué también seleccionar algunos títulos que están relacionados con democracia y libertad. Bueno, este proyecto nace a partir de tres académicos, entre los que me cuento yo también, ¿no? Está Felipe Schoenberg, Valentina Verbal, somos los tres, y hemos formado este sello independiente, esta editorial independiente, el año 2019. El 2020 pudimos publicar nuestro primer libro, que es El Octubre Chileno, y surgió un poco justamente a partir de ese fondo, yo diría, que tocó Chile, ¿no? En ese momento crítico, en donde nadie podía explicarse muy bien por qué se produjo ese nivel de violencia y de destrucción, ¿no? Eh, y toda la polarización política y todos los vaivenes que eso produjo para el país, ¿no? Y que se sienten hasta el día de hoy, ¿no? Después de, ¿cuánto? Casi 5 años, ¿no? Y en ese momento fundamos esta editorial independiente y produjimos ese primer libro, El Octubre Chileno. Después sacamos otro libro sobre el tema constitucional, la Constitución en disputa. Son libros colectivos en donde exponen distintos académicos, intelectuales chilenos, también extranjeros, por ahí hay algunos argentinos también que han publicado con nosotros. Y después, bueno, hemos también publicado otras cosas, algunos temas un poquito ya más específicos, por ejemplo, en cuanto a la historia. Está este texto que tú presentabas, ¿no es cierto?, acerca de Lastarria. También hay otro texto acerca de Mario Góngora, que está editado por Valentina Verbal. También hay un par de traducciones que he hecho yo del griego, más específicamente sobre filosofía antigua, ¿ya? Y hay varios planes también ahí en carpeta. Hasta el momento tenemos más o menos 7 libros publicados ya a través de ediciones Democracia y Libertad. Así que tenemos para este año también algunos proyectos en carpeta, así que esperamos que aparezcan este año otros 2 o 3 libros, ojalá. Bueno, hablemos de Lastarria, pues ahí está José Victorino Lastarria, pensador de la libertad. ¿Por qué te interesó él y cómo también iniciaste este proyecto de ir seleccionando notas, ir seleccionando textos? ¿Cuál fue la idea, así, por decir, así decirlo, el génesis de este libro? Sí. Eh, bueno, mi especialidad en particular es la filosofía antigua. Yo me dedico a eso específicamente, así que dedicarme a esto fue como un poco salir de mi área de confort, por decirlo así. Eh, Empecé a estudiar Lastarria unos 6 7 años atrás, eh, a leer su obra y a leer lo que se ha escrito sobre su obra en Chile, y me encontré con que eh, los libros más importantes que se han escrito sobre Lastarria son muy críticos de Lastarria y incluso algunos llegan a descalificarlo como pensador, ¿no? Eso me llamó profundamente la atención. Es decir, un autor tan multifacético como Lastarria, un historiador literario, literato, filósofo,
novelista, ¿ya? Que fuese tan vapuleado en general. Y entonces eso me llevó a buscar escribir un libro que fuese, por una parte, una revaloración histórica, una revaloración de su pensamiento y al mismo tiempo una presentación de sus textos olvidados. ¿Y por qué digo olvidados? Porque la selección de textos, los textos que están recogidos en esta selección de textos, están formados a partir fundamentalmente de 4 obras de Lastarrias, ¿ya? Y de esas 4 obras no existe en Chile ninguna reedición hace más de 120 años. ¿Ya? Es decir, en 120 años no se habían vuelto a publicar nada de estos 4 textos que están recogidos aquí en la selección de textos. Lastarria tiene, por supuesto, decenas de obras. Hay algunas que se han reeditado, sobre todo las que tienen que ver con su literatura, ¿ya? Su narrativa. ¿Ya? Ahí hay algunas reediciones, Don Guillermo, ¿ya? Hay un compendio de algunas obras literarias de él que se hizo hace unos años atrás, pero de su obra filosófica y filosófica política, porque fundamentalmente la filosofía de las Lastarria es filosofía política. De esas obras, ¿ya? Por ejemplo, La América, las lecciones de política positiva, ¿ya? No había textos. Entonces, hay 2 motivos por los cuales me basé en esos escritos. Primero, porque no han sido reeditados. Y segundo, porque en esos textos se encuentra el corazón de la doctrina filosófica de Lastarria, ¿no? Porque es cierto que uno en las obras literarias, naturalmente que hay una cierta concepción de mundo que está tras ellas, hay una cierta filosofía tras ella, pero es una presentación estética, literaria de las ideas. Yo me quería abocar por mi oficio, que es la filosofía, a las ideas, estrictamente a las ideas y al pensamiento de las tablas. Y eso se encuentra fundamentalmente en estas otras obras, ¿no? En las que están justamente recogidas en esta selección. Entonces, para presentar la selección yo hice un estudio introductorio que más o menos equivale a un tercio de la obra completa. Y en él intenté hacer una reconstrucción del pensamiento de Lastarria, una revaloración de su pensamiento filosófico y político. Y también intenté hacer un estado de la cuestión respecto de las interpretaciones que se han hecho de Lastarria, ¿ya? Que no son muchas, porque es cierto que la influencia cultural que tiene Lastarria, sobre todo en, por ejemplo, en lo que va a ser la Universidad de Chile, en lo que va a ser luego, después, el radicalismo, la masonería, eh, hay cierta influencia cultural en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? Pero esa influencia cultural no tiene mucha presencia en los textos que se han escrito sobre Lastarria, ¿ya? Um, eh, las interpretaciones más importantes o quienes han estudiado con mayor extensión la obra de Lastarria, en general, no son herederos de esa influencia cultural que produjo Lastarria, sino que más bien son críticos de Lastarria, ¿no? Me refiero fundamentalmente a 2 autores, a Luis Oyarzún, ¿ya? Con una obra de 1953 que se llama El pensamiento de Lastarria, y luego Bernardo Subercasó, con su libro, ¿no es cierto?, Historia de las ideas en Chile, de 1981, que al comienzo tenía otro título, que es este de Ideología y Literatura en Lastarria, ¿no? Cultura y sociedad en el siglo XIX, se llama el texto de Subercaso, que es del año 81. Y ante esa visión tan crítica que estos 2 autores tienen de Lastarria, yo intenté hacer una evaluación o una revaloración histórica en ese estudio introductorio, y por eso ahí se presentan, digamos, distintas aproximaciones y distintas críticas que yo hago a sus lecturas del pensamiento de Lastarria. Bueno, y de hecho, uno al principio de este libro, uno puede encontrar una biografía de Lastarria, pero uno evidentemente al inicio se da cuenta de que es una persona que él vive prácticamente todo el siglo XIX,
con lo que ello conlleva, con la historia de Chile en ese periodo. Y escribe además sobre distintos puntos, es decir, no es un pensador que solo hablara sobre las cosas que van pasando en su tiempo, sino que analiza otros, por ejemplo, la independencia de Chile. Él, o en el libro también se puede ver cómo él analiza este proceso, un proceso que también para él es objeto de discusión, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Es decir, Lastarria es un pensador tremendamente rico, porque desarrolló la literatura, novela, cuentos, historia, derecho constitucional, filosofía política. Está imbuido por distintas vertientes de pensamiento, sobre todo, ¿no es cierto?, que en ese momento se desarrollan en Europa, el romanticismo, el liberalismo, el positivismo, luego, y por lo tanto es un autor que condensa muy bien lo que es el pensamiento del siglo XVIII, pero también del siglo XIX, digo, pero también del siglo XVIII, porque él, de alguna forma, podríamos decir, Lastarria es un pensador ilustrado, un pensador moderno. Um, y como tal, observa estos fenómenos políticos y sociales, como podríamos llamar a la independencia de Chile, pero también la Revolución Francesa y también estudia muy profundamente la independencia de Estados Unidos. Son los tres grandes acontecimientos en torno a los cuales gira el pensamiento de Lastarria. Nuevamente repito, la independencia de Estados Unidos, o lo que se conoce como la Revolución Americana, norteamericana, la Revolución Francesa luego, y finalmente, como ustedes saben, las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Y de ellas Lastarria hace un análisis filosófico, es decir, cuáles son las ideas que subyacen a estos acontecimientos, ¿no? ¿Por qué se producen? ¿Por qué también pierden el rumbo? ¿No? Como por ejemplo sucede con la Revolución Francesa. Pierden el rumbo y se desmoronan finalmente, ¿no? Y en último término conllevan en el caso de la Revolución Francesa, a la dictadura de Napoleón. Y entonces Lastarria analiza por qué pasa esto en Francia, por qué las revoluciones francesas son fallidas, ¿no? Porque pues tenemos, digamos, no solo la revolución francesa como tal, sino que también la revolución del 48, después la comuna. Son todas revoluciones fallidas de alguna forma que terminan en algún tipo de, de descalabro político. Entonces Lastarria afirma que el problema es que la filosofía política continental, en particular francesa, no comprendía correctamente la libertad. La libertad es la idea central que atraviesa toda la obra de Lastarria, ¿no? Y ese concepto, perdón, permite comprender la Revolución Francesa, pero también la Revolución Norteamericana. Y en la Revolución Norteamericana, ella se produce como un fruto natural, dice Lastarria, mientras que en la Revolución Francesa ella termina eclipsada por justamente un afán de poder de ciertos grupos asamblearios que terminan por anular la libertad. Entonces Lastarria se fija en estos ideales revolucionarios y piensa, bueno, ¿cómo es el chileno? ¿Qué ha pasado con Chile, con nuestra independencia? ¿Ya? Y él quiere y busca que la independencia chilena, si bien ya se había desarrollado cuando Lastarria escribe, no mucho tiempo antes, ¿no? Porque Lastarria empieza a escribir en 1840, finales de 1830, y no hace muchos años que había sido la revolución independentista chilena. Entonces él piensa que nuestro proceso debe guiarse más bien por Estados Unidos, por el modelo norteamericano y no por el modelo francés. Bueno, hay algo interesante
que tiene el libro y que es que uno también puede decir, bueno, ¿cuál era el pensamiento de algunos intelectuales, entre ellos Lastarria en el siglo XIX, sobre temas específicos? De hecho, en el página 188, para la gente que va a leer este libro sobre José Victorino Lastarria, está el tema constitucional. Y Lastarria, yo diría, tiene algunos puntos, un análisis bastante lúcido sobre lo que era el tema constitucionalista en el siglo XIX, pero que nos da luces más o menos de cómo ha venido avanzando este tema constitucional. De hecho, él dice en alguna parte del libro, dice algo así como que no son estas la idea de unos ciertos grupos los que deben primar por sobre una constitución, sino que es algo más global. Algo que ocurrió, por ejemplo, con el proceso constitucional hace pocos años acá en nuestro país. Es decir, ¿cómo ves tú también esa mirada tan lúcida de las tareas sobre el proceso constitucional del 19 y que hoy día también nos sirve para analizar el que pasó? Claro, es una muy buena pregunta y es un poquito larga tal vez de responder porque eh, hay muchos elementos en juego, pero básicamente eh, Lastarria estaba, digamos, en oposición al autoritarismo que representaba la Constitución de 1833. ¿Ya? Eh, podemos parar un poco, ¿no? ¿Se puede? ¿Me Sí, atoré? Dame un segundito. sí, estamos conversando con Benjamín Ugalde, que es, recordemos, académico, autor de este libro, aquí está, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Son textos, de hecho, del mismo José Victorino Lastarria. Hay un estudio introductorio, es decir, hay un análisis previo del libro, hay una selección de textos y hay nota al final también. Y como decíamos, hay varios temas que se ponen sobre la mesa. De hecho, bueno, está la biografía al inicio del libro, está también los antecedentes del liberalismo y está también el tema constitucional. Ahora sí seguimos Ya, disculpa. porque estamos conversando Sí, justo con me... Benjamín Ugalde y que nos comentaba a propósito del tema constitucional, y, que parece que el pensamiento de Lastarria es bastante actual más allá de que sea del siglo XIX. Claro, claro, justamente. Estábamos en que Lastarria piensa que la Constitución del 1833 eh, tiene un trasfondo autoritario que impide el desarrollo social y político de Chile en la línea de las libertades individuales, en la línea de una constitución más bien en el modelo norteamericano, ¿ya? Que es el ejemplo, ¿no es cierto?, de constitución que en ese momento tiene Occidente, ¿no? Una constitución que recoge los derechos, ¿no?, a través de las enmiendas constitucionales norteamericanas y que es muy clara en los límites del gobierno. Lastarria dice en la Constitución del 33, el gobierno no tiene límite, básicamente, ¿no? Es decir, seguimos con la misma lógica hispánica, piensa Lastarria, ¿no?, monárquica, que el gobierno es ilimitado, es decir, que el gobierno puede hacer todo. Claro, en ese momento el poder está en manos de un monarca, pero ahora el poder está en manos de una asamblea. Pero si esa asamblea no se limita el poder, es decir, si el gobierno no es limitado, podemos continuar, digamos, con la eliminación de las libertades individuales. Entonces, lo importante es que haya limitaciones claras para el gobierno. Y esas limitaciones se recogen en la Constitución a través de las libertades y los derechos reconocidos constitucionalmente. Pero la Constitución del 33 era muy escueta en eso. Y además le atribuía al Estado ciertas potestades que van mucho más allá de lo que Lastarria estimaba, ¿no? Y por lo tanto Lastarria es un crítico del poder ilimitado del gobierno, ¿no? Y en eso encuentra grandes detractores, ¿no?, porque tanto nacionalistas, digamos, autoritarios,
como luego socialistas revolucionarios, todos creen que el Estado tiene que tener mucho poder para poder hacer las transformaciones o para poder ser el guía moral de la nación. Y contra eso es contra lo que Lastarria está a nivel constitucional. Y piensa que la Constitución debe establecer los límites del gobierno, pero no debe decir lo que la sociedad debe hacer, ni moralizar a la sociedad. Y en ese sentido, Lastarria está de acuerdo con que la Constitución debe ser un marco de limitación del poder del gobierno, un reconocimiento de los derechos individuales, libertad de expresión, libertad de culto, libertad de imprenta, que era muy importante en ese tiempo, hoy en día hablaríamos sobre todo de libertad de prensa, propiedad, el derecho de propiedad, también son derechos que no puede violar el gobierno, ¿no? Y ese es el marco constitucional con el que Lastarria está de acuerdo, ¿no? Los proyectos constitucionales que hoy que se han rechazado en Chile, en general, no se encuentran en ese marco constitucional, sino que fueron proyectos sumamente estatistas, ambos. O sea, proyectos en donde el Estado hará esto, el Estado hará esto otro, es potestad del Estado hacer esto, esto otro, ya sea para un lado ideológico o para el otro, da un poco lo mismo. Lo que no quiere Lastarria es que sea el Estado el que tenga el protagonismo, sino que sean los individuos y la comunidad social, la sociedad, la que pueda desarrollarse libremente y que no sea el Estado entonces una especie de Estado dirigencial o dirigente de lo que la sociedad debe ser. Bueno, hay una mirada también, porque el libro va abarcando ciertas ideas de Lastarria, obviamente, y hay una que tiene que ver también con lo que era en el siglo XIX la religión mucho más enraizada en un estado, en una sociedad como la de ese periodo. ¿Cuál es la mirada también que tiene Lastarria? Porque uno mira acá y él le da bastante importancia al análisis de la religión. Sí. Lo que pasa es que en el siglo XIX la Iglesia y el Estado estaban unidas, digamos, casi de forma inseparable, ¿no? Había quedado como herencia de la monarquía esta idea, ¿no es cierto?, de que Iglesia y Estado van de la mano, ¿no? Los antiguos reyes, ¿no es cierto?, siempre fueron los reyes católicos, sobre todo en España. Y además tenían la venia papal, digamos, ¿no? Entonces, Lastarria ve en esa mancomunión entre la Iglesia y el Estado un peligro para las libertades individuales. ¿Qué pasa? Dice Lastarria, logramos la independencia, pero la Iglesia mantuvo el poder. Y sobre todo, lo piensa él, a través de el artículo 5 de la Constitución de 1833, que es la vigente durante toda la vida de Lastarria, casi, ¿no? Ese artículo 5 que dice que el Estado chileno reconoce como su religión oficial la católica, apostólica y romana, dice literalmente, ¿no? Y no reconoce el ejercicio público de ninguna otra, prohíbe el ejercicio público de ninguna otra religión o credo, ¿no? Entonces Lastarria, en primer lugar, en principio, no está de acuerdo con ese planteamiento, porque dice Lastarria, la relación que cada ser individual tiene con su creador es una relación íntima, es una relación personal. Y el Estado no tiene nada que hacer en esa relación. El Estado no puede decirle al individuo, a cada ser humano, cuál debe ser su creencia. Y si el Estado reconoce una sola religión como la oficial, en el fondo se está entrometiendo en un lugar que no le corresponde, en la conciencia religiosa del individuo. Lastarria, además, en principio fue masón, se hizo masón, estuvo unos años en la masonería, participó de la masonería,
era una cosa que a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX era casi que un pergamino, un distintivo para los intelectuales de la época. Era muy común que fueran todos masones, la verdad. Lastarria lo fue, pero después se retiró de la masonería e incluso habló en contra de la masonería porque dijo que no era necesaria una institución que mantuviese una suerte de influencia tras bambalinas en un Estado democrático, porque en un Estado democrático uno puede expresarse sin necesidad, ¿no es cierto?, de actuar tras bambalinas. Entonces criticó la masonería. Lastarria no fue católico practicante, seguramente, pero tenía un concepto muy profundo de la cristiandad. Pensaba que el cristianismo originario estaba representado en justamente la relación individual, en la conciencia del individuo. Porque las religiones antiguas, las religiones griegas y romanas, sobre todo el Estado era el que administraba la religiosidad. Los dioses eran los dioses de la polis, los dioses de la ciudad. Y por ejemplo, el caso más célebre de toda la historia, Sócrates. A Sócrates se lo condenó a muerte, entre otras cosas, porque no reverenciaba, decía, no aceptaba los dioses de la ciudad. Entonces, el Estado imponía a los dioses. Lo que dice Lastarria es que el cristianismo produce la inversión de esa lógica y hace surgir al Dios personal, al Dios individual, el Dios que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Ese es Jesucristo, ese es el cristianismo originario. Después viene la iglesia y el resto de las instituciones que Lastarria piensa de alguna forma corrompen este ideal primigenio del cristianismo, ¿no? Entonces Lastarria es un pensador religiosamente muy especial, muy rico, muy profundo, diría yo, que es difícil de desentrañar o desenmarañar su religiosidad, ¿ya? Probablemente es algo así como un libre pensador en términos de religión, pero tiene un concepto muy alto del cristianismo. Estamos conversando con Benjamín Ugalde, que es autor de este libro. Ahí está, para que podamos ir mostrándolo. Ahí está el libro. José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Eh, ¿Cuáles fueron los costos que pagó Lastarria como intelectual, por así decirlo? ¿Qué es lo que le pasó en ese siglo XIX, que era un siglo XIX complejo también? A pesar de que Sí. él era un liberal y el liberalismo también tuvo fuerza en Chile, pero ¿cuáles fueron los costos que pagó por su pensamiento? Es una muy buena pregunta. Lastarria es un personaje muy especial, es un autor que en su vida también personal era, digámoslo así, bastante único. Probablemente era una persona de no tan fácil trato personal. Algunos dicen que no tenía buen ingenio o que era muy llevado a sus ideas, ¿ya? Suele pasar entre los filósofos intelectuales en general, ¿no? Son muy llevados a su idea. Bueno, Lastarria no fue un liberal de primera línea en el sentido en que no tuvo, por ejemplo, el éxito que van a tener los liberales argentinos como Alberdi, ¿ya? Que lograron influir en la Constitución de 1853 de la Nación Argentina, eh, y que estuvieron realmente en primera línea, ¿ya? Lastarria no era un hombre político de primera línea, y esto yo lo menciono en el estudio introductorio porque estoy de acuerdo con, eh, por ejemplo, Renato Cristi, de que Lastarria en realidad era un intelectual más que un político, ¿ya? Eh, Lastarria es un intelectual que tiene una preocupación política porque su pensamiento filosófico, que es ilustrado, que tiene que ver con pensar la libertad humana, de alguna manera le exige el compromiso político de, ojalá, poder hacer de Chile una nación libre, verdaderamente libre, ¿no? Entonces, por eso él entra en política, pero él es de mentalidad, es un intelectual, ¿no? La política vive de la indefinición.
¿no? Por eso los políticos en general nunca dicen nada muy concreto, ¿no? Y pueden cambiar de opinión fácilmente, ¿no? Porque la política funciona en el ámbito de la indefinición. Por el contrario, el pensamiento, los intelectuales en general, lo que quieren es definir, es determinar qué es cada cosa, qué son las cosas, qué es esto, qué es lo otro. Y Lastarria era de estos últimos. Querían definir, determinar a qué se refiere la libertad, en qué consiste la libertad, por ejemplo, de expresión, por qué el Estado no puede suprimir la libertad de culto o atribuirse una religión oficial, etcétera. Pero esas son preocupaciones bien concretas, ¿te fijas? Pero que tienen un trasfondo filosófico. Y entonces Lastarria se ganó la animadversión de muchos, no solo de sectores conservadores ultramontanos, ¿no? Que son aquellos que quieren hacer del Estado un Estado confesional, católico, apostólico, romano, básicamente, que no haya separación entre la Iglesia y el Estado. Se ganó la animadversión de ellos, obviamente, porque imagínate, decir toda esta cosa que hemos dicho en el siglo XIX era, era bastante revolucionario, ¿ya? A pesar de que Lastarria no fue un revolucionario en el sentido clásico, todo lo contrario. A Lastarria lo acusaban un poco incluso de ser como medio apoltronado, ¿ya? Porque no se metió en las revoluciones o en los movimientos más candentes de la época, como la Sociedad de la Igualdad, a pesar de que tenía cierta cercanía con algunos, como por ejemplo con Bilbao, ¿ya? No se metió en cuestiones revolucionarias. Se le atribuye haber participado en el motín de Urriola en 1851, pero Lastarria dice que nunca participó, lo exiliaron 3 meses a Perú, después volvió. Eh, es decir, no está clara su participación, en todo caso se sabe que no fue directa, pero por ahí, por aquí, por allá se le han atribuido alguna cercanía con algunos movimientos un poquito más revolucionarios, pero la verdad que nunca tomó ese camino, sino que más bien él creía en el camino de la reforma, pero por una cuestión de convicción liberal, ¿no? Es decir, que la reforma política es el medio a través del cual la sociedad puede mejorar y progresar, que es una idea muy importante, la idea del progreso, ¿no? En el siglo XIX como idea política también, ¿no? Entonces, a través de la reforma se progresa. La revolución no, de la revolución puede salir cualquier cosa. Y generalmente, si tenemos la experiencia, sobre todo de la Revolución Francesa tan cercana, generalmente salimos perdiendo con las revoluciones. No nos llevan a ninguna parte, piensa Lastarria. Y entonces eso hizo que se ganara animadversión de muchos sectores, de sectores más conservadores católicos, ultramontanos, de sectores más de corte socialista o revolucionario, ¿no? También veían en Lastarria a alguien que no quería grandes cambios, ¿no? Que era un defensor de los derechos de propiedad, ya de las libertades individuales, cosa que en general para el socialismo no son muy bien vistas, y sobre todo pensemos en la herencia que después deja Lastarria para el socialismo del comienzo del siglo XX. Para los movimientos socialistas y nacionalistas del comienzo del siglo XX, Lastarria es el representante de lo peor que pueda haber del liberalismo, porque en el fondo es justamente lo opuesto al socialismo y al nacionalismo de comienzo del siglo XX, porque tanto el socialismo como el nacionalismo de comienzo del siglo XX quiere un Estado completamente poderoso, sin límites, que pueda, que pueda prescindir de las libertades individuales y que pueda transformar la sociedad de acuerdo a los preceptos ideológicos que ellos determinan. Y no hay nada más contrario al pensamiento de Lastarria precisamente que eso, ¿ya? Así que Lastarria se ganó animadversiones por angas y por mangas, e incluso dentro de los propios liberales tampoco era muy bien querido, porque era una persona de un carácter seguramente complicado. Como decía hace un rato, llevaba sus ideas, terco, e incluso no estaba dispuesto a transar ni a hacer estas transacciones que usualmente la política hace, ¿ya? Y al mismo tiempo, esto es muy interesante,
Lastarria fue un gran crítico de Santa María y del que fue su ministro del Interior, Balmaceda, que después va a ser presidente y que después va a ser quien conduce a Chile a una guerra civil. Y entonces Lastarria es muy crítico de ambos, porque piensa que son liberales. Él usa las expresiones pillos, en nuestra expresión coloquial, ¿no es cierto?, en una carta que él escribe, que Lastarria escribe privadamente a su compadre, Ambrosio Montt. Dice que son pillos, que, que, que no respetan las leyes, que hacen lo que quieren, que transgreden toda norma. eh, y a los pocos años, 3 años después, Lastarria muere, en 1888, y no alcanza a ver la guerra civil, pero en el fondo la alcanza a prever, porque ve que Santa María y Balmaceda, siendo liberales, actúan de manera completamente contraria a lo que él piensa debe ser el ejercicio del poder político, ¿no? Entonces esto muestra que Lastarria tuvo grandes detractores desde todos los sectores, pero por otra parte eso es natural, siendo él fundamentalmente un intelectual que cumplió roles políticos, claro, fue senador, diputado, incluso fue ministro del Interior un año de Aníbal Pinto, eh, del presidente Aníbal Pinto, pero él siempre defraudado de la política, siempre con problemas, eh, y siempre criticando, y por eso cumple su rol de intelectual muy bien, porque él lo hace siempre criticando al poder político, que es el fundamento de cómo él entiende la función del intelectual. ¿Cómo podemos adquirir este libro? José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Es de Democracia y Libertad la editorial, pero ¿cómo podemos buscarlo? ¿Está también, no sé si en digital o solo en físico? Sí, bueno, hoy en día es muy fácil. Lo más fácil es entrar en Google, googlean el título, mi nombre, el título, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad, y les va a aparecer los distintos links en donde está en línea. No sé si puedo decir aquí algunos nombres, pero bueno, en Busca Libre, ¿ya? Lo pueden encontrar en Amazon. En Amazon se puede encontrar digital o físico. Y en otras librerías también ustedes lo pueden encontrar fácilmente, así que entrando a Google pueden encontrar los links en donde los pueden pedir, digamos, con despacho o ir físicamente a comprarlo. Muy bien, pues Benjamín Ugalde, autor de este libro, José Victorino Lastarria, un pensador de la libertad. Benjamín, gracias por el tiempo y bueno, gracias por el libro también. Y totalmente recomendado, sobre todo para conocer a este intelectual del siglo XIX, pero que nos trae y que tiene ideas, pensamientos que nos sirven para hoy, sobre todo de el convivir, libertad, constitucionalismo, etcétera, etcétera. Gracias, Benjamín, por el tiempo. No, muchas gracias a ti, Armando, por la invitación a presentar este libro y bueno, que esté muy bien y felicitaciones por tu canal.